GDM. Disfruta lo que ves. Ven, vamos. Buenas tardes, amigos televidentes. Qué bueno que están con nosotros en encuentro con el doctor David Brens. Una entrega más hoy en el preludio del Día de las Madres. Mañana se celebra el Día de las Madres en la República Dominicana. Y para nosotros es motivo de regocijo poder celebrar con nuestra madre, que gracias a Dios está viva, viable y en salud. Y así deseo yo que estén todas las madres dominicanas con vitalidad, con mucha salud, con mucha vida y sobre todo muy felices porque sus hijos no tengan ningún tipo de problema. Mañana celebramos el Día de las Madres. El sector comercial, empresarial, quería que no se celebrara mañana, pero es una tradición ya desde que se instauró esa fiesta, esa celebración, que se celebre el último domingo del mes de mayo. Para nosotros, vuelvo y digo, es motivo de satisfacción y si Dios lo permite, mañana estaremos con nuestra madre compartiendo un rato muy ameno con ella. Hace días que no la veo, fruto de la situación que estamos viviendo del COVID-19, pero en el nombre de Jesús y si Dios lo permite, ya mañana estaré con ella. A ustedes darle las gracias por siempre aceptar que, como cada sábado a las 6 de la tarde, a la llegada del crepúsculo, ustedes nos reciban en sus hogares. Para mí es un inmenso honor contar con que ustedes me abran las puertas de sus hogares para que yo pueda entrar a expresar mis ideas, porque este programa no es más que un monólogo para expresar las ideas y llevar informaciones que nosotros entendemos que son importantes para ustedes y para la población en general. La semana está muy cargada. Vemos que desde el miércoles se han escenificado muchos acontecimientos políticos y sociales, tanto en el ámbito local como en el ámbito internacional. En el ámbito internacional vemos que Brasil es el segundo país del mundo con contagio de coronavirus y eso se debe a una mala política implementada por el presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, que pensamos que iba a ser una especie de redentor para la sociedad brasileña, pero ha sido todo un fiasco, ha sido todo un revés, ha sido todo una pandemia paralela al COVID-19, Jair Bolsonaro. Estados Unidos ya ha ido disminuyendo el número de muertos y el número de contagiados. De hecho, la gran mayoría de los hospitales que se pensaban que iban a estar abarrotados para esta fecha, las camas están vacías. Gracias a Dios que ha habido un revés, un retroceso de la pandemia del coronavirus, que se llevó 100,000 y pico de personas, lamentablemente. En España ya ha ido un desconfinamiento, se ha ido desmontando el estado de emergencia y se han ido aperturando los centros comerciales y la actividad comercial en general, los clubes deportivos, los clubes recreativos, los centros de diversión, los restaurantes. Ya eso en España ha ido aumentando. En el día de ayer, es la última estadística que tengo, se contabilizaron solamente 38 muertos. Es decir, algo poco significativo, porque estamos hablando de que morían hasta 1,000 y pico de personas diarias y habían miles de contagiados y ya eso disminuyendo y entrado a su mínima expresión. Lamentablemente otros países no pueden decir lo mismo. En Italia ya están dándole apertura de manera gradual a muchas de las instituciones y empresas. Ya se ha ido haciendo algo muy bueno allá, que es volviendo a la vida normal. Se ha ido normalizando la actividad y la vida productiva de Italia. En Alemania nunca ha habido tal parálisis. Es una retrospectiva mundial que estamos haciendo. Entonces, como decía,
El segundo país del mundo más contagiado ahora mismo es Brasil, por la tosudez y la actitud poco inteligente como ha actuado el presidente, que lo que hace es convocatoria del pueblo a actividades públicas y de apoyo a las medidas que él ha estado tomando. De hecho, el ministro de Justicia está ahora mismo todavía en confinamiento, está en proceso de recuperación porque dio positivo al COVID y fue uno de los ministros que compartió días anteriores con el presidente de la República. Es decir, que estamos frente a una situación muy delicada para los brasileños. Estamos enfrentando al COVID-19 y ese hermano país está padeciendo de una manera muy cruel, muy lamentable los estragos de esta enfermedad, por lo que acabo de decir hace un momentito, porque el presidente se ha peleado con los gobernadores y no ha querido hacer una política de salud, no ha querido implementar una política sanitaria que disminuya los casos de esta enfermedad y ha llevado la información errónea al pueblo de que una simple gripe, de que eso no va a afectar, de que eso no va a matar a nadie. Y ya vemos cómo muertos son por miles. Hay sectores cerca de la Amazonía que se han destinado para hacer cementerios comunes, porque ya los cementerios no dan abasto y se han convertido en cementerios comunes para enterrar de manera masiva a los cadáveres que abarrotan los hospitales y los centros de salud. En Perú hay un rebrote peligrosísimo del COVID-19 y también está haciendo estragos allá. Los hermanos peruanos están sufriendo mucho, están padeciendo, presumo, porque no lo vi en la información, que debe estar en el pico de la pandemia allá. El virus debe estar en el pico de la pandemia. Pero lo cierto es que están muriendo muchos peruanos fruto del COVID-19. En México, a pesar de que la situación se ha puesto color de hormiga y se han hecho también, se han tomado terrenos baldíos para convertirlo en cementerios, fosas comunes, el gobierno anunció que para ya mismo, para el lunes, estarán abiertos todos los comercios y el país volverá a su vida normal. Esto traerá como consecuencia el contagio masivo de cientos de miles y miles de mexicanos que perderán lamentablemente la vida a causa del coronavirus. Vivimos momentos difíciles en el mundo, estamos atravesando por una situación delicada, tenemos una pandemia infecciosa porque es un virus que está atacando a la humanidad y la ha arrodillado. Corea del Sur tuvo que volver de nuevo al confinamiento, fruto de que hubo un rebrote de la pandemia. Entonces, vivimos una situación muy difícil a nivel mundial en estos momentos, que se debe tener muy en cuenta la mesura y la cordura como se manejan los jefes de Estado y las autoridades que tienen que enfrentar y confrontar la situación que está sucediendo a nivel de salud y a nivel económico, porque también se ha creado hambruna. Hay mucha hambruna en estos momentos en la gran mayoría de esos países, fruto de que no se está elaborando y que la mano del gobierno no llega tan lejos, por más que quiera ayudar, el Estado y el están limitados. ¿Qué es lo mejor? Que la pandemia del COVID no traiga como consecuencia o como secuela una pandemia económica y una hambruna que deje también secuelas lamentables a nivel mundial. Porque imagínense ustedes que ya superemos porque aparezca la vacuna del coronavirus, lo superemos o porque las personas, la gran mayoría de la población mundial, en más del 80%, crea un sistema inmunológico, se vuelva inmune al virus y pase a mejor vida el virus, como el virus de la viruela, del sarampión, de la hepatitis B, el mismo SIDA que está controlado, y que pase a mejor vida el virus de coronavirus. Pero entonces tendremos el virus de la economía, que va a haber una recesión económica mundial
que se está proyectando entre menos 5.5 y entre menos 9. Sí, va a tener un retroceso la economía mundial que iba avanzando también en algunos países, incluyendo República Dominicana, porque en el primer trimestre de la República Dominicana a marzo, específicamente en marzo, porque en enero crecimos cerca del %, en febrero crecimos un 6, casi un 7%, y en marzo íbamos proyectados casi a un 7%, pero al declararse el estado de emergencia y paralizarse el país, entonces retrocedimos menos 9.5%. Habría que ver este trimestre ahora, cuando se salgan las estadísticas del Banco Central de la República Dominicana, si refleja si estamos en ese índice, si es menos o si es mayor, pero todo indica que será como entre un 10 y un 11%, el retroceso económico. Si no hemos avanzado, no ha ido evolucionando la economía, sino que ha ido retrocediendo, yendo hacia atrás. Y tenemos que procurar que cuando salgamos de esta situación del COVID-19, que la máquina productiva esté lista para encender sus motores y que a toda capacidad arranque el aparato productivo nacional. Con los empleados que han sido cesados y que han sido puestos en pasivo por los empleadores. Deben volver esos empleados que son los que garantizan la motorización de la empresa productiva nacional, tanto a nivel público como a nivel privado, básicamente en el sector privado, porque el Estado se mantiene de los impuestos que pagan los empresarios, que pagamos nosotros de manera directa e indirecta. Entonces, pero debe haber mano de obra productiva, debe haber producción, debe haber mercado, debe haber flujo de capital y que ese capital sea reinvertido y consumido por los que lo adquieren, para que se mantenga motorizada la economía y para que el país se mantenga en un crecimiento sistemático en cuanto al nivel económico y en su desarrollo. Hoy sucedió un hecho importante, aunque fue muy accidentado. Hubo muchos incidentes en el transcurso del conocimiento de ese proyecto, de ese proceso, que fue la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la extensión al estado de emergencia, al plazo de estado de emergencia que ha solicitado el Poder Ejecutivo y que solicitó el presidente Danilo Medina a principios de semana, que fue al Congreso. El martes le solicitó al Congreso, emitió el decreto e introdujo la solicitud ante la Cámara del Senado, la cual le aprobó de inmediato la aprobación, le aprobó de inmediato 25 días de extensión del estado de emergencia. Esto de inmediato pasó el jueves a la Cámara de Diputados en horas de la tarde y se le convocó a los diputados para ayer viernes a conocer sobre la solicitud del Ejecutivo. Hubo muchas acciones incidentales dentro de la Cámara de Diputados. Algunas de ellas fueron escenificadas por la seguridad, con algunos legisladores, a la cabeza de ellos el diputado Pedro Botello, que ha sido el abanderado de un proyecto de ley innovador y que nosotros entendemos y que vamos a explicar más adelante, que tiene mucho asidero y que debe ser aprobado y que eso debe ser desmontado en favor de la clase trabajadora y obrera dominicana. Entonces, observamos eso y vimos cómo ayer fue totalmente accidentada la sección que tenía la Cámara de Diputados. Cómo fue, y no se pudo conocer, hubo que levantarla, porque de 190 diputados que hay en la Cámara de Diputados, 100 son de la oposición y 90 son del oficialismo. Y para la aprobación es necesario la mayoría simple, 50% más 1. Si se necesitaban, ellos necesitaban de eso 6 diputados para poder aprobarla, de esa matrícula de diferencia que tiene. Al no poder hacer consenso
y hacer quórum para eso, se abortó la sección, se abortó la sesión que tenía la Cámara de Diputados. Entonces, eso trajo como consecuencia que se convocara para el día de hoy. El día de hoy, desde las 10 de la mañana hasta hace apenas una hora y algo que fue que se aprobó, fue todo incidentes, y la oposición, encabezada por el PRM, el Partido Reformista y la Fuerza del Pueblo, le cantaron su panegírico al PLD y al bloque del PLD antes de proceder a aprobarla. Gracias a Dios, porque nosotros entendemos que sí, que debe de extendérsele el estado de emergencia, porque miren, si observamos las estadísticas y los resultados de contagiados que está dando el Ministerio de Salud Pública y el gobierno, en el día de ayer hubo 488 contagiados. Entonces, y yo creo que ha ido aumentando en un solo día. Creo que hoy también se repite más o menos la misma cantidad de contagios. Hay 16,000 positivos de coronavirus y hay 492 muertos. Casi estamos llegando ya al medio millar de muertos por causa del coronavirus. Y eso está sucediendo porque se están haciendo pruebas masivas, porque si no se hicieran las pruebas masivas, se están aumentando el número de pruebas masivas. Porque si no se hicieran pruebas masivas, entonces estuviéramos contando como contagiados, como nuevos contagiados, estuviéramos contando que tuviéramos a lo mejor 100, 90, 60, pero al practicarse de manera masiva las pruebas, está saliendo a flote de que hay mucha gente del Gran Santo Domingo y de las diferentes provincias del país que son asintomáticos y sintomáticos, que tienen el coronavirus y que no pueden seguir circulando por las calles de Dios contagiando gente. Entonces, el estado de confinamiento por emergencia es importante porque con el estado de emergencia viene el toque de queda. Son 12 días. En 12 días es mucho lo que se puede hacer y es mucho lo que puede hacer el Estado, es mucho lo que puede hacer el gobierno y es mucho lo que puede hacer la oposición aportando y es mucho lo que se puede lograr para revertir esta pandemia que está afectando al mundo y a la República Dominicana también de manera muy particular. Nosotros pedimos que el gobierno aproveche esta oportunidad que le ha dado la oposición de aprobarlo, porque si la oposición no lo aprueba, eso no pasa y se quedó ahí mismo. Que el gobierno aproveche la oportunidad que le está dando la oposición de que utilice esos días de la mejor manera posible para que ciertamente se note que ha disminuido el contagio fruto de una política acertada implementada por el gobierno. La oposición dice que el gobierno no le informa ni muestra qué es lo que está haciendo en realidad para contrarrestar el coronavirus, que solamente pide plazo, que ha invertido más de 200,000 millones de pesos, más de 250,000 millones de pesos se han invertido en el estado de emergencia para enfrentar esta pandemia, pero no dice cómo lo ha invertido, ni cómo lo ha aplicado. El gobierno no dice nada, solamente quiero que me extiendan para seguir luchando contra el coronavirus. Eso es lo único que dice el gobierno, pero no más de ahí. Y estamos en una situación delicada, porque hoy estamos a 34 días de las elecciones del 5 de julio. Imagínense ustedes, con una situación así, en plena campaña electoral y en las postrimerías al doblar de unas elecciones nacionales, presidenciales y congresuales, que también se tiene repercusión internacional porque está el voto del exterior. ¿Cómo vamos a resolver esa situación? El gobierno tiene que sentarse en la mesa del diálogo con la oposición, a acordar los pasos a dar para que todo esto salga bien. Tanto la lucha que está librando contra el coronavirus para evitar que los ciudadanos sigan infectándose y muriendo a causa de eso, la lucha que lleva para que la economía no se descalabre totalmente y no entremos en un estado
de emergencia económica en la República Dominicana y también para que salgamos bien del proceso electoral que viene, porque es sumamente necesario y lo requiere la democracia, que haya un proceso limpio, diáfano, creíble y que las partes vayan en igualdad de condiciones, que no se esté diciendo, como está diciendo y cantando la oposición, de que el candidato oficialista está utilizando los recursos del Estado para promoverse y que el Estado se ha sentado de brazos cruzados y no ha hecho nada y le permite al flamante candidato, que hasta se vería bien porque un partido tiene que luchar para que su candidato alcance el poder. Lo que se ve indecoroso es si, como dice la oposición, se están utilizando los recursos del Estado y los recursos de la pandemia, que se han sido destinados para la pandemia, se están utilizando para que ese candidato se promueva y haga propaganda y proselitismo político. Eso es lo único que es censurable. Pero, y que va en desigualdad, porque mientras los demás candidatos tienen que estar confinados por el estado de emergencia, el estado y el toque de queda, este candidato, según la oposición, está haciendo campaña 24/7. Y las horas de declaratoria de emergencia y de toque de queda son las que él utiliza con más efectividad para hacer su proselitismo. A nosotros nos ha llegado información de que camiones del plan de asistencia social de la presidencia andan por los barrios más desposeídos y más necesitados de la capital y del interior del país a altas horas de la noche, de la 1 de la mañana a las 3 de la mañana, con sus coordinadores y con coordinadores del equipo de campaña del candidato presidencial del PLD, tocando ya previamente coordinada con algún municipio, tocando casa por casa, llevando las fundas del plan social de la presidencia. Ese llegó, no tenemos la certeza de que sea así porque no se nos presentó ni se nos mandó ningún video alusivo a que eso estaba sucediendo. Lo que sí, la fuente nos informó que eso sucedió en Los Frailes, sucedió en Valiente, ha sucedido en Boca Chica, básicamente en Santo Domingo Este, que es donde el PLD está muy fraccionado porque perdió esa alcaldía y las juntas municipales. Entonces ha querido como levantarse un poco el PLD después que le ha sucedido eso. No es que no lo creamos ni lo dejemos de creer. Necesitamos tener un poco más de información y de pruebas para poder darle la credibilidad fehaciente que necesita la información. Miren, señores, vamos a ir a una pausa y de inmediato vamos a volver porque hay otros temas de interés que tocar que tienen que ver con el ámbito político. También vamos a hablar de la justicia y de lo que está sucediendo en Minneapolis, Estados Unidos. Ustedes saben que a mediados de semana hubo un hecho muy lamentable, trágico, que ha desencadenado una ola de protestas en Minneapolis, Estados Unidos. Vamos a la pausa y en un momento retornamos. GDM. Disfruta lo que ves. Nosotros también deberíamos estar en casa. Pero si lo hacemos, no podrían ingresar ni salir los insumos necesarios para afrontar el reto que nos trajo el COVID-19, y los efectos serían preocupantes. En la Dirección General de Aduanas lo hacemos por ti, por el país. Mientras tanto, no salgas. Y ten por seguro que lo superaremos. Dirección General de Aduanas, comprometidos como institución
unidos como nación. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda dar seguimientos a los boletines del Centro de Operaciones de Emergencias y la Defensa Civil por una vía segura y directa, pero igual por estar informado ante cualquier eventualidad. EGI, líder en energía limpia. Una programación pensando en ti. GDM, disfruta lo que ves. Gracias por continuar con nosotros en Encuentro con el Dr. David Brens. Antes de irnos a la pausa, decíamos que hay muchos hechos y acontecimientos que han ocurrido en lo que acaba de suceder en la semana. Y muchos de esos hechos tienen que ver con la situación política. Vemos cómo los candidatos se tiran las cajas y los cajones y el doctor Leonel Fernández, Luis Abinader y Gonzalo Castillo están tirados a la calle del medio. Están ya con las botas puestas, buscando los votos que necesitan para clasificar o para ganar en las elecciones del próximo 5 de junio. La Asociación de Industria de la República Dominicana, la AIRD, ha organizado un debate entre los candidatos que se celebrará o se llevará a cabo el martes 2 de junio a las 9 de la noche, de 9 de la noche a 10:30, y tiene como emisora de transmisión Telesistema Canal 11, el canal hermano Telesistema Canal 11. Estarán los tres candidatos, estarán ahí. Estará el expresidente Leonel Fernández, estará Gonzalo Castillo y estará Luis Abinader. En principio se creía que Gonzalo no acudiría a ese debate porque se vive diciendo que él adolece de ciertas condiciones para hilvanar ideas y para debatir cualquier tema del acontecer actual o histórico nacional o fuera de la nación o internacional. Pero su vocero, Miguel Medina, ha informado que él estará en el debate y lo confirmaron ya. Él estará en el debate político. Es interesante que este tipo de debates se celebren, aunque prácticamente en este país no se debate nada. Pero vamos avanzando, vamos insertándonos en lo que tiene que ver con el debatir de las ideas y propuestas de gobierno. ¿Qué piensa hacer una persona que aspira a ser presidente de la República cuando llegue al ejercicio del poder? Y eso es importante y el pueblo debe prestarle atención. Yo diría que el debate debe ser interactivo, que los candidatos hablen y que el público pueda intervenir, tanto el presencial como el público televidente y el que se encuentra en sus hogares pueda intervenir y hacerle las preguntas que entienda del lugar a los que aspiran a dirigir la cosa pública y especialmente los destinos de la nación. Si eso se llegare a conseguir, hemos dado un paso de avance gigante para la democracia. Hemos avanzado de manera abismal. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que los candidatos presenten sus proyectos, presenten sus programas, le digan al pueblo de cara, no se lo escriban en un papel, sino que le digan al pueblo de cara qué es lo que piensan hacer una vez tomen las riendas del país. Y ahora mucho más se hace necesario que eso suceda, porque estamos en un proceso de confinamiento
y un estado de emergencia que ha hecho mucho daño social y mucho daño a la economía dominicana. Y el que venga a dirigir los destinos de la patria, el que venga a gobernar a partir del 16 de agosto, es a bien sabido que tendrá una papa muy caliente entre las manos. Sí. El que vaya a ejercer el gobierno a partir de las 10 de la mañana del 16 de agosto tendrá un problema mayúsculo para poder paliar y resolver las situaciones que va a encontrar que están afectando a la ciudadanía y al pueblo dominicano, sobre todo en el ámbito productivo nacional, en el ámbito económico, en el ámbito de la educación, la salud y la agricultura. Vimos en días pasados cómo los agricultores de la región sur y parte del Cibao echaban en los vertederos sus productos porque no tenían salida, no llevaban a quien vendérselo, por algo muy simple. La manufactura hotelera está cesante fruto del coronavirus y los hoteles están cerrados. Y también las importaciones están paralizadas porque los puertos se cerraron por el asunto del coronavirus y solamente se estaban transportando o se está transportando todavía de importación a exportación los insumos necesarios que tienen que ver con medicamentos y productos que contrarresten y sirvan para evitar el contagio del coronavirus. Entonces, observando eso, nos damos cuenta de que quien venga a dirigir el país se va a encontrar con una situación muy difícil, que va a necesitar de la unión de la sociedad y del acuerdo de toda la clase política. Obligatoriamente la mesa del diálogo tiene que irse preparando desde ahora para inaugurarse el mismo 16 de agosto, porque el que resulte ganador, sea quien sea, de los que están punteros, tendrá que sentarse a acordar, más que negociar, tendrá que sentarse a hacer acuerdos con los sectores de la sociedad civil, con los sectores productivos, con los sectores empresariales, pero sobre todo con la oposición política, para que se haga posible que pueda ejercer con efectividad el gobierno, o para que pueda de manera mancomunada con todos esos sectores ayudarnos a salir de esta situación que está creada, no es que se va a crear, está creada. Hay una crisis de salud por el COVID-19 que traerá como consecuencia, que ya se está sintiendo, una crisis económica y una crisis de abastecimiento, porque todos esos productos que están saliendo del campo, que no son productos perecederos a corto plazo, porque son rubros, vegetales, hortalizas, verduras y frutas, eso no aguanta en el tiempo más un país tan tropical como este, y aquí no hay las cámaras de refrigeración necesarias para guardar esos productos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que todos esos productos que no han tenido mercado por falta de operatividad de los hoteles o los restaurantes y también en las empresas, y por el confinamiento al que está sometido el pueblo dominicano y su consumo baja por eso también, todos esos productos que han sido desechados, que han sido desahuciados, botados por los productores, será necesario ir en ayuda del campo. Han anunciado que le van a inyectar 2.000 millones de pesos, pero todavía eso no se ve, pero será necesario ir en ayuda del campo y sembrar pronto y con tiempo de nuevo los campos, porque también al estar en un estado de confinamiento y en un estado de emergencia, el campo ha sido descuidado porque la mano de obra, que la gran mayoría de esa mano de obra es haitiana, muchos de ellos se han ido para su país, otros están guardados, y también los parceleros, los productores campesinos, los agricultores
han llevado la producción a su mínima expresión. Entonces va a haber un desabastecimiento alimentario, pero también un asunto de gravedad económica. ¿Por qué? Porque, óiganme bien, ayer el dólar estaba al 61%, al 61 por 1 estaba el dólar. 61 pesos por un dólar. Un dólar valía 61 pesos. Sí, se disparó el precio del dólar, pero eso también tiene su inicio, su origen, su génesis. El dólar sube por una sencilla razón. Las remesas representan cerca de 2.000 millones de dólares anuales. Y las remesas han disminuido en más de un 90%. El turismo genera 7.000, 8.000, 10.000, hasta 15.000 millones de dólares cuando la zafra es muy alta. Y no hay un solo turista, no hay en el país. Desde finales de febrero no hay un solo turista nuevo, porque todo se paralizó por la sencilla razón de que el mundo se declaró en estado de emergencia y los países empezaron a tomar medidas preventivas, medidas sanitarias que tenían como objetivo disminuir la afluencia de extranjeros, que son los que propagan y llevan extrafronterizo el virus del COVID-19. Y eso sucedió. Como eso sucedió, estamos descalabrados en cuanto a lo que tiene que ver con la economía. Pero también el Estado ha tenido que ir en auxilio de muchísimas empresas, es decir, en cuanto a lo que tiene que ver con la mano de obra y la empleomanía. El Estado le está asistiendo a muchísimas empresas que se han acogido a los que le llaman fase 1, fase 2, y así por el estilo. El Estado ha ido acogiendo en parte los salarios correspondientes, por lo menos por 3 meses, de esos trabajadores. Pero el pago de impuestos se ha pospuesto y el Estado no está recibiendo los recursos que el pago de impuestos, por la sencilla razón de que las empresas no están laborando a toda capacidad, como si no hubiese en el país la epidemia del coronavirus. Entonces tenemos esas situaciones que están afectando la economía de manera grave. Le están dando una estocada mortal a la economía, estas situaciones que acabo de mencionar. En el ámbito educativo también va a tener que enfrentar una situación, porque el año escolar se suspendió desde finales del mes de febrero, faltándole 5 meses para terminar el año escolar. Y esos estudiantes, si bien es cierto que ha habido tutoría virtual vía redes sociales con los profesores, la calidad de aprendizaje no es la misma. Entonces, el gobierno tendrá la obligación de fortalecer, haciendo inversiones en programas extra, a partir, independientemente de que el año escolar debe aperturarse, el nuevo año escolar debe aperturarse a más tardar el 21 de agosto, el gobierno tendrá que hacer inversiones extra de reforzamiento educativo para esos estudiantes que no recibieron a plenitud, a toda capacidad, el programa de educación que correspondía para el año escolar 2019-2020. Todo eso trae como consecuencia que el que venga a gobernar tendrá que ajustarse bien el cinturón y tener un gran espíritu de concertación, tener un gran espíritu de diálogo, de tolerancia, de paciencia. El que venga a dirigir la cosa pública a partir del 16 de agosto tendrá necesariamente que sentarse en una mesa de diálogo, a conversar con todo el mundo. Aquí nadie puede quedar fuera del diálogo para que saquemos a este país hacia adelante, para que saquemos esta sociedad a flote. Nadie puede quedarse sin sentarse en esa mesa. Y ustedes, desde nuestra óptica, el Partido de Integración Democrática, el cual yo me honro en presidir,
está dispuesto a apoyar y ayudar a las autoridades, así como a partir del 16 de agosto, cuando ya se declare el ganador, nosotros nos pondremos al servicio de esas nuevas autoridades con el único interés de echar hacia adelante este país y de que la clase obrera, la clase trabajadora, la clase estudiantil, los jóvenes, las mujeres, los envejecientes tengan un hálito de esperanza, tengan un espíritu de acogida por parte de las nuevas autoridades y que vean con entusiasmo y con alegría que las nuevas autoridades van a trabajar para sacar el país de la profunda crisis en la que se encuentra sumergido en este momento. Vamos a una pausa y venimos ya al último segmento de Encuentro con el Dr. David Brains. GDM. Disfruta lo que ves. Nosotros también deberíamos estar en casa. Pero si lo hacemos, no podrían ingresar ni salir los insumos necesarios para afrontar el reto que nos trajo el COVID-19, y los efectos serían preocupantes. En la Dirección General de Aduanas lo hacemos por ti, por el país. Mientras tanto, no salgas. Y ten por seguro que lo superaremos. Dirección General de Aduanas, comprometidos como institución, unidos como nación. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda dar seguimientos a los boletines del Centro de Operaciones de Emergencias y la Defensa Civil por una vía segura y directa, pero igual para estar informado ante cualquier eventualidad. EGI, líder en energía limpia. Una programación pensando en ti. GDM. Disfruta lo que ves. GDM. Disfruta lo que ves. Mis amigos, gracias por continuar con nosotros en Encuentro con el Dr. David Brains. Ya en la recta final del programa, quería compartir con ustedes que a mediados de semana hemos estado dando declaraciones a favor de que la clase trabajadora obrera reciba el 30% de los fondos que tiene ahorrado en las AFP. Nuestra petición o petitorio se fundamenta en que las AFP manejan los recursos de los trabajadores, pero todavía a esta fecha no conocemos la primera pensión que se haya otorgado y que se haya dado con efectividad a favor de los trabajadores. Miren, para que ustedes sepan algo, las AFP en el año 2019, al cierre fiscal de ese año, al 31 de diciembre, las AFP recibieron como utilidades es beneficio, de manera indirecta, de los fondos que tienen de los trabajadores. Las AFP recibieron 5.789 millones de pesos.
de manera directa recibieron de ganancia y de manera indirecta recibieron 9.753 millones de pesos. Es decir, que se llevan entre las uñas en un año nada más de la generación de intereses del dinero suyo y mío, se están llevando 10.000 millones de pesos. Sí, es el negocio del capaperro que hemos hecho con esta ley 8701, que era muy innovadora cuando se promulgó esa ley, se promulgó esa ley en el año 2001, que su aplicación entró en funcionamiento en el año 2003, porque hubo un proceso de 2 años de receso a fin de que se prepararan los reglamentos de aplicación. Pero los reglamentos de aplicación han devenido en reglamentos lesivos para el trabajador dominicano, porque no ve los beneficios que deben de darle las AFP. Y para usted obtener una pensión, usted tiene que cotizar de manera continua 360 meses. Y para tener una pensión digna, tiene que ganar por encima de los 40.000 pesos. Porque si gana menos de ahí, su pensión no va a pasar de 6.000 pesos. Y va a tener como 11 años de pensión nada más. Como 11 años. Es decir, si a usted lo pensionan, que es a partir de los 60 años, y usted va a durar 11 años recibiendo su pensión, a los 71 años usted va a tener que buscar qué hacer. Porque ahí se acabó la pensión. Sí, es un negocio tan perverso y tan perjudicial para el pueblo dominicano que necesariamente tenemos que unirnos como un solo hombre y luchar porque esa ley sea modificada, reformada o anulada, porque ya cumplió su ciclo. Tenemos que dotarnos de un aparato jurídico, de un ordenamiento jurídico más moderno y más participativo, más equitativo, que las AFP no hagan el negocio del siglo con los recursos de los trabajadores. Miren la charlatanería de ahora, que no le pueden dar el 30% a los trabajadores porque eso crearía un desencaje económico en el país. De casi 1.000 millones, de casi 1 billón de billones, de casi 1 billón de millones, de casi 1 billón. Ellos no pueden sacar 173.000 millones de pesos para dárselo a los trabajadores que están en sus casas. Muchos de ellos perdieron su trabajo, que están en estado de necesidad económica fruto del coronavirus, porque el Estado lo que no le puede dar, que gane 100.000 pesos, no le van a dar más de 7.000 pesos, no le puede dar el Estado, siendo una de las fases. Entonces, cuando usted observa eso llora ante la presencia de Dios. Eso es un descaro, una desfachatez, tanto del gobernador del Banco Central como de la presidencia de las AFP, quienes dirigen eso, que han dado pronunciamientos públicos muy desafortunados, muy infelices. Ese dinero debe de ir a manos de los trabajadores que están en su casa con muchísimas necesidades, y muchos de ellos pasando hambre. Y ese dinero, cuando salga de las arcas de la AFP, va a motorizar la economía, porque cuando hay flujo de dinero, se motiva la economía. Muy al contrario de lo que dice el gobernador del Banco Central. Nosotros disentimos de esa opinión del gobernador del Banco Central. No es así, señor gobernador. Eso no va a crear ningún desencaje financiero en el país. Ni usted se va a ver en la obligación de tener que emitir billetes, dinero inorgánico o papeletas que no está previsto imprimir. Lo que hay que hacer es sacar de las arcas donde están guardados esos cuartos y entregárselos a los trabajadores para que lo puedan invertir. Es verdad, yo tomo la palabra de Arismendi Díaz Santana, que dice que eso le va a disminuir en el trayecto de los 11 años, le va a quitar 3 años y medio a los trabajadores. Pero nunca lo reciben. Ustedes saben los cientos de miles de trabajadores que han muerto esperando la pensión y ahora le niegan el derecho a la familia de recibirla también. Y salieron con un subterfugio jurídico diciendo que esas pensiones se perdieron porque no fueron reclamadas en el tiempo legal que establece la ley, que tuvieron que darle para atrás y la superintendencia de pensiones tuvo que resolutar sobre eso para que no se perdiera, porque sabían que le estaban robando ese dinero a los pobres e infelices trabajadores
que ya murieron y su familia quedaron en estado de miseria. Más de 11.000 millones de pesos se querían robar estos delincuentes de la AFP. Entonces, tenemos que unirnos para reclamar de manera continua la entrega de estos recursos, el 30%, no se está pidiendo más de ahí, el 30% que va a ayudar a estos 3 millones, casi 4 millones de dominicanos que estamos, 3.900.000 dominicanos que estamos afiliados a las AFP. Nos va a ayudar, va a ser un sorbo de oxígeno que nos van a dar. Va a paliar un poquito la situación de crisis que tenemos dentro de los hogares. Necesitamos que nos apoyen en esta iniciativa que hemos tomado y que ya está en el Congreso con algunos diputados, a la cabeza de ellos el diputado Pedro Botello. Ya vimos que de manera irresponsable estaba en la agenda y de manera irresponsable el presidente de la Cámara de Diputados, que lo que quería era que le aprobaran el estado de emergencia, la extensión del estado de emergencia. Inmediatamente le fue aprobado la extensión del estado de emergencia, el presidente de la Cámara levantó la sesión y no dijo nada. Nos vemos otro día, a pesar de que Máximo Castro Silverio le hizo el pedimento de que se conociera como un regalo a las madres, ya que no se puede celebrar a toda cabalidad de manera oficial el Día de las Madres, que le reconociera como un regalo a las madres la aprobación de la ley que autoriza el otorgamiento del 30% de los fondos de la AFP a los trabajadores. Eso quería dejarlo claro. Integración Democrática, el partido Integración Democrática, que nos honramos en dirigir, es un abanderado del pueblo dominicano y caminará mano a mano y hombro a hombro con el pueblo dominicano en el reclamo de sus reivindicaciones, de sus derechos constitucionales, de sus derechos sociales. Vamos a caminar con el pueblo dominicano y a partir de la semana que viene vamos a salir a la calle a contactar al pueblo dominicano y a invitarlo a que formen parte de Integración Democrática, que es un partido que ha nacido para cumplir el deseo de Juan Pablo Duarte, el deseo de Juan Pablo Duarte, el deseo de Gregorio Luperón, el deseo de Manolo Tavares Justo, y acuñar y acoger el pensamiento político de José Francisco Peña Gómez. Nuestro líder es el líder de las masas populares, es el líder del pueblo, es el doctor José Francisco Peña Gómez. El pensamiento político que nosotros tenemos como Partido de Integración Democrática es socialdemócrata. El que acuñó Peña Gómez, no el que están vendiendo sus discípulos más vergonzosos que andan por ahí. Es el pensamiento puro, el pensamiento democrático, el pensamiento participativo, el pensamiento de primero la gente. Para Integración Democrática, primero la gente. Y vamos a salir a identificarnos con el pueblo, a echar con el pueblo. Yo, ante la presencia de Dios, que las enfermeras estén pasando por enfermeras, que el gobierno no le manda ni los insumos, ni los aditamentos, ni las mascarillas, ni los cobertores para que se cubran y se protejan del COVID-19, y ella tiene que tener una relación directa con los enfermos del COVID-19. Y hay más de 10 enfermeras que están en intensivo con COVID-19. Muchas de ellas esperando morirse porque no se van a recuperar. Que Dios meta su mano y que no sea así. Entonces, por eso Integración Democrática nació para darle las respuestas al pueblo que no le han sabido dar los partidos tradicionales y la clase política nacional. Nosotros apoyamos el pensamiento de José Francisco Peña Gómez y vamos a hacer realidad la patria que soñó Juan Pablo Duarte. Nosotros somos duartianos, somos de Gregorio Luperón, luperanos somos. También somos afines a los políticos de varios. Entonces, vamos a avanzar con partido. Y ya para terminar, porque ya nos fue, en Minneapolis, más grandísimo,
en la calle, es bueno que lo sepan, está ahora mismo aparte, en Minnesota, está ISIS, tiene eso intervenido, porque el miércoles un policía blanco detuvo a George Floyd, un inmigrante negro, religioso, deportista, después que lo aprendió y que lo puso boca abajo y lo esposó, le afincó la rodilla en el cuello por 7 minutos hasta lograrlo asfixiar. Y eso trajo como consecuencia el repudio de todo el país norteamericano y del mundo entero, que repudió eso, lo censuró. Está preso, pero ustedes saben que el racismo en Estados Unidos es algo increíble. Es el país más racista y más xenófobo que hay en todo el hemisferio mundial. Muchas gracias por estar con nosotros. Si Dios lo permite, el próximo sábado en otra entrega igual de Encuentro con el Dr. David Pérez. Pasen todo muy buen resto del día. Hasta entonces. GDM. Disfruta lo que ves.